capítulo 12, versículo 14, que dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y es mi oración, hermanos, que en cada tema que vamos a ir desarrollando podamos ir siendo más conscientes de la santidad a la cual usted y yo hemos sido llamados, y nos haga más conscientes de nuestro pecado para vivir la libertad que Cristo nos ha dado sin abusar de la gracia. Y en este primer tema, hermano, que vamos a ver el día de hoy, afirma algo de lo cual, hermano, muchos se han olvidado en la vida cristiana a nivel general, y esto es que la santidad es para ti. La santidad es para ti, y este sería nuestro primer tema, el cual lo vamos a basar en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 14, que dice, y leo para ustedes: porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias por tu misericordia y tu fidelidad en nuestras vidas. Te damos gracias porque, Señor eterno, nos permites hacer una pequeña pausa en nuestra serie a los Colosenses para iniciar esta nueva serie en pos de la santidad, que son temas también importantes y urgentes dentro de la iglesia en términos generales. Señor, y te damos gracias por la bendición que nos das de poder desarrollar esta nueva serie, Dios, que va a ser bendición, Señor, como lo han sido las demás series que hemos llevado hasta el día de hoy. Te damos gracias por Cristo Jesús en esta hora, y te pedimos que seas tú ayudando al predicador, que seas tú, Señor, usando su vida para que sean tus palabras, tus pensamientos, Señor, las que se manifiesten, y que el mensaje que tú tienes para el día de hoy, Señor, pueda ser entregado de una manera clara, de una manera fiel, y que mis hermanos que las escuchan, Señor, puedan recibirla de la misma manera, y que tu palabra pueda cobrar vida en cada corazón, en cada uno de nosotros, para que nuestras vidas y nuestro corazón, Señor, siga siendo moldeado y conformado a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te lo pedimos, Padre, en esta tarde, pidiéndote la dirección de tu Espíritu Santo sobre este tiempo, Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. La santificación, hermano, de los creyentes fue una de las principales oraciones o peticiones que Cristo hizo antes de ir al Calvario, que Cristo oró antes de ir al Calvario. Y en Juan 17, 15 y 17, busque ahí Juan 17, versículos 15 al 17, para ver cómo es que Jesús oraba, y que fue una de las peticiones principales en esa oración que él realiza ahí, para poder encomendar a sus discípulos a esa santidad. Dice así la palabra: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, dice, es verdad. Y una de las cosas que como cristianos tenemos que hacer para poder desarrollar una vida en santidad, hermanos, es que usted y yo tenemos que conocer las verdades de las Escrituras, sin las cuales usted y yo no podemos vivir una vida en santidad de manera correcta, sin las cuales usted y yo vamos a tener una idea quizás errónea de lo que es la vida en santidad, hermano. Y en medio de la realidad de nuestra pecaminosidad, hermano, y las inevitables consecuencias de vivir en un mundo caído, podemos, hermano, confiar en la esperanza de un futuro glorioso en Cristo Jesús. Antes que podamos disfrutar de ese futuro, hermanos, en ese futuro pleno o en plenitud, los creyentes tenemos la obra del Espíritu Santo a nuestro favor y la guía de las Escrituras mientras vivamos usted y yo en esta tierra. Y lo que hace Pablo en este texto de Romanos es que nos enseña que el creyente ya no está sujeto al dominio del pecado,
porque ahora ha pasado de vivir bajo la ley a vivir bajo la gracia. Y esta verdad, hermano, lo que hace o lo que debe hacer es redefinir la relación de cada creyente, de cada cristiano, con relación al pecado. Ya no como esclavos, sino como hijos capacitados para poder vencer el pecado en nuestras vidas. Y en ese sentido, hermano, podemos hacer algunas preguntas. Y una de ellas es que, ¿alguna vez has sentido que estás atrapado en un ciclo de pecado a pesar de que eres cristiano? ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en un círculo vicioso del pecado aún siendo cristiano? ¿Estás tratando de agradar a Dios en tus propias fuerzas o estás descansando en su gracia? ¿Cómo es la manera en la que tú y yo estamos llevando nuestra vida cristiana? ¿Estamos tratando de agradar a Dios en nuestras propias fuerzas o estamos reposando o estamos descansando en su gracia? Si ya no estamos, bajo el dominio del pecado, ¿por qué a veces vivimos como si lo estuviéramos? Si el pecado ya no nos domina, si somos hijos de Dios, porque obviamente lo que Pablo está expresando en Romanos 6:14, habla a los que ahora hemos sido alcanzados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros hemos sido alcanzados, entendemos entonces que ya no estamos bajo el dominio del pecado. Pero la pregunta es, ¿por qué a veces vivimos como si estuviéramos siendo dominados por el pecado? Quizás es porque estás normalizando el pecado en tu vida de tal manera que ya no lo ves tan grave o ya no lo ves tan ofensivo. De esa manera estás viviendo de forma en que ya es algo normal en tu vida, algo habitual en tu vida, que al no ser tan ofensivo o tan grave o escandaloso, entonces lo normalizo en mi vida para que entonces yo lo normalizo en mi vida y de esa manera yo, hermano, estamos viviendo de una manera que estamos abrigando el pecado en nuestras vidas y estamos siendo consecuentes con el pecado en nuestras vidas. ¿Piensas que la santidad es solo para unos pocos, pero no para ti? ¿De qué manera es que tú y yo estamos mostrando esa santidad en nuestras vidas? Las Escrituras, hermanos, nos enseñan en segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, y lo leo en traducción del lenguaje actual, dice: y el que cultiva la tierra tiene que trabajar antes de poder disfrutar de la cosecha. Hermanos, si tú y yo queremos vivir una vida de santidad, una vida que agrade a Dios, disfrutar de esa vida en plenitud, hermano, tenemos que trabajar primero. Hermano, para que, como dice Timoteo, para que el que cultiva o el agricultor pueda trabajar o pueda participar de ese fruto, tiene que trabajar primero. No puede obtener o disfrutar del fruto sin antes haber trabajado. Y bajo esa idea, hermano, podemos decir que así como el agricultor ara su campo, siembra la semilla y fertiliza y cultiva, siempre es consciente, hermano, de que ese cultivo en última instancia depende de una fuerza mayor que él. Es decir, depende de Dios para que la cosecha se dé de una manera eficaz, de una manera correcta. Sabe, hermano, que no puede hacer germinar, el agricultor sabe que él no puede hacer germinar la semilla, como tampoco, hermano, puede producir la lluvia y el sol necesario para lograr el crecimiento y obtener una buena cosecha. Eso es algo que el agricultor no puede hacer. El que la cosecha sea exitosa, hermano, depende de que Dios provea estas cosas. Depende de que Dios haga germinar la semilla. Depende de que Dios produzca la lluvia. Depende de que Dios haga salir el sol necesario para poder darle el crecimiento a esa semilla y entonces obtener una cosecha adecuada. Y sin embargo, hermano, el agricultor sabe que a menos que Dios no provea estas cosas, y a menos que él sea diligente en lo que él tiene que hacer, es decir, cumplir con arar la tierra,
el sembrar, el fertilizar, el cultivar correctamente la semilla, no puede esperar una cosecha llegando el momento. No puede ser de esa manera. Y en cierto sentido, el agricultor está en sociedad con Dios y solo obtendrá, hermano, los beneficios que le corresponden si el agricultor cumple la responsabilidad que a él le toca. Entonces, pudiéramos decir que el trabajo de agricultura es un trabajo en conjunto entre Dios y el agricultor. El agricultor, hermano, no puede hacer lo que Dios le corresponde hacer, y Dios no va a hacer lo que al agricultor le corresponde hacer. Y este es el punto a lo que quiero llegar, y escucha esto. De igual modo, podemos decir que la búsqueda de la santidad es podemos decir que la búsqueda de la santidad es una actividad en conjunto entre Dios y el creyente. Ningún creyente, hermano, escucha esto, puede lograr la medida de santidad que Dios demanda si Dios no obra en su vida. Ningún creyente puede lograr la medida de santidad si Dios no obra en su vida, pero de igual manera la santidad, hermano, no es posible si el creyente no se esfuerza por buscar dicha santidad. La santidad en tu vida no va a ser una realidad si tú no haces tu parte. Si tú y yo no nos esforzamos, ¿por qué? Por buscar esa santidad a la cual Dios nos ha llamado. Y aunque entendemos, hermano, que vivimos en un mundo caído y que nunca llegaremos al estándar completo, a la santidad perfecta, hasta que Cristo venga, hasta que nosotros moremos en la eternidad con Cristo, eso no significa que estemos sin esperanza. Eso no significa que nuestros esfuerzos por buscar esa santidad sea en vano, ya que la Biblia, a través de los autores, hermano, a través de autores como Pedro, nos muestra la eficacia, hermano, de esa santidad y la perseverancia en que nosotros estamos llevando esa santificación. Recuerda, hermano, que la santidad es progresiva. La santidad no es algo que va a llegar de la noche a la mañana, pero es algo que usted y yo tenemos que trabajar en nuestras vidas. No es como que hoy se durmió y mañana amaneció totalmente santo, usted ya no hace ninguna maldad, usted ya no comete ningún pecado y entonces usted ya es, ¿verdad?, santo en su totalidad. No, la santidad es algo que se va ejercitando todos los días y que se va buscando. Por eso Hebreos dice: buscad la paz con todos, pero también busquen la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, la importancia de buscar la santidad es que sin ella no podemos entrar al reino de los cielos. Sin esa santidad usted y yo no podemos entrar al reino de los cielos, pero esa santidad va siendo progresiva, va siendo un proceso de santificación en nuestras vidas, y en este sentido, hermano, usted y yo tenemos la responsabilidad de poder caminar y poder procurar esa vida en santidad. Pero no solo eso, sino tenemos también la responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo en fortalecernos mutuamente, en poder, hermanos, animarnos como creyentes en la lucha y ser intencionales. ¿Para qué? Para obtener la victoria y vencer el pecado en nuestras vidas. Esto no en nuestras fuerzas, sino tomados de la dirección del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, hermano. Pero es algo que usted y yo tenemos que trabajar, y Dios ha provisto las cosas de modo que nos resulte fácil andar en santidad, porque Dios ya lo proveyó. Ahora, la pregunta sería, si entonces Dios ya proveyó los medios para que fuera o sea fácil, hermano, poder caminar en santidad, ¿por qué pecamos como cristianos? ¿Por qué el cristiano peca? Si se supone que Dios ya puso los medios, tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, en nuestra vida, ¿por qué pecamos? ¿Por qué cometemos pecado? ¿Cuál es la razón? Y la razón es, hermano, es porque usted y yo queremos pecar. No hay otra forma. No hay otra razón. Si usted peca como hijo de Dios es porque usted quiere hacerlo.
porque usted no deja que el Espíritu Santo gobierne en su totalidad sobre su vida. Porque si eso fuera, hermano, si le estamos dando esa cavidad, esa prudencia, esa pauta al Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces seguiremos caminando en ese proceso de santificación. Pero muchas veces, hermano, buscamos nosotros mismos a veces hacer las cosas mal delante de Dios, y siempre hay algo que nos va a excusar, o que vamos a utilizar, mejor dicho, como excusa para ese pecado. Sin embargo, si tú como cristiano, tú y yo pecamos, es porque queremos pecar. Es así de simple y es así de sencillo. Entonces, si queremos gozar, hermano, de una vida de santidad, sin la cual dice la Escritura que nadie verá al Señor, y nadie lo verá, ¿por qué? Porque nadie que no vive en una vida en santidad bajo el estándar bíblico, hermano, puede aspirar a entrar al reino de los cielos. Nadie que no viva bajo el estándar bíblico de la santidad puede esperar vivir la eternidad con Cristo. No podemos. Los creyentes en Roma, hermano, marcados por la influencia de la ley, veían la santidad como algo ritualista o como algo legalista. Y es que, hermano, la santidad se hace pesada muchas veces en la vida del cristiano porque la procura bajo la idea de que la santidad es un cúmulo de reglas de qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Enfocado en mis deseos de la carne, voy a buscar qué sí puedo hacer, o qué no es tan gravoso, o qué no es tan ofensivo para Dios, para que eso sí lo pueda hacer. Y eso no es vivir una vida en santidad. Y bajo ese estándar, hermano, por ese deseo de la carne, es que se nos hace pesado vivir una vida en santidad. Porque muchas veces, como dice Santiago, me dejo atrapar por mis propias concupiscencias, me dejo atrapar por mis propios pecados, por mis propios deseos, que doy lugar al pecado en mi vida. No resisto, la verdad, al enemigo, no huyo de la tentación, sino me quedo observándola, como le pasó a Eva en el huerto del Edén. Sin embargo, la Escritura dice, huye de las pasiones, no dice entretente o ve si puedes vencerlas. Sin embargo, hermano, nosotros siempre vamos a estar siendo influenciados por algo, por alguien, hermano, en nuestras vidas cotidianas, lo cual, hermano, tenemos que luchar contra ello. Entonces le decía, si enfocamos de esa manera la santidad, por complacer deseos carnales, sus deseos pecaminosos y sus más bajos instintos, siempre vamos a estar seleccionando qué sí es tan ofensivo, qué no es tan ofensivo. No lo vamos a considerar como un pecado, lo vamos a normalizar en nuestras vidas al grado de que siempre esté yo seleccionando qué sí y qué no pudiera yo hacer, aun cuando es pecado en nuestras vidas y nos ponen mal delante de Dios. Por el otro lado, hermano, los que creen entender que ahora viven bajo la gracia, como lo dice Romanos 6:14, abusan de ella siendo permisivos en sus vidas con pecados respetables que se vuelven normales porque en su idea vaga, hermanos, de la santidad y en su distorsión de la gracia razonan de una manera errónea diciendo cosas como esta: no ofendo a nadie, no ofendo a nadie, lo hago pero nada más acá, donde nadie me vea, porque no ofendo a nadie, no soy de tropiezo para nadie, pero contristas al Espíritu Santo. Pero nos ponemos en tela de juicio delante de Dios. Frases como, además lo estoy haciendo con mi esposo, con mi esposa, cuando hacemos prácticas erróneas, impuras, aún con nuestro propio esposo, aún con nuestra propia esposa. No es tan malo, otra de las cosas que nos excusamos. Creo que no ofendo a Dios con esto, y entonces empezamos a razonar de una manera errada en nuestras vidas. Y escucha esto, la santidad no debe fluir de un cumplir, no debe fluir de cumplir una serie de reglas morales. La motivación para vivir una vida en santidad, hermano, debe ser el amor y el temor reverente que le debemos a Dios, o que debemos tener delante de Dios. Mi santidad, hermano, si yo quiero vivirla,
bajo cumplir reglas morales, siempre voy a terminar frustrado. Si yo pienso vivir mi vida en santidad, bajo normas, bajo reglas morales, esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, siempre voy a terminar frustrado porque no voy a alcanzar el estándar que la Biblia me menciona. Sin embargo, cuando la santidad, hermano, fluye, o la motivación de vivir en santidad fluye del amor y del temor reverente a Dios, hermano, no se te va a hacer pesado, siempre vas a estar buscando querer agradar a Dios. Aun cuando te encuentres solo, aun cuando estés en público, siempre vas a querer agradar a Dios con tus acciones, con tus palabras, con tus pensamientos, con tus oídos, con lo que ves todos los días. Y es en este sentido, hermano, que pudiéramos ilustrarlo de esta manera. Imagínate, hermano, que viene uno de los hermanos de la iglesia y te dice: oye, te regalo esta casa, una casa que, ¿verdad?, tiene todos los servicios, todas las comodidades, todos los lujos que pudieras tú desear tener en una casa. Y entonces él te dice: pues te la regalo para que ya no estés durmiendo en la calle. Y entonces tú recibes las llaves de la casa, pero sigues durmiendo en la calle. Sería algo absurdo. Sería decir: bueno, ok, ya tengo la casa, pero yo quiero seguir viviendo en la calle. Pues de la misma manera, hermano, cuando alguien ha recibido la gracia de Dios, pero sigue viviendo como si estuviera encadenado al pecado, es lo mismo. Ya recibimos la gracia de Dios, entonces ¿por qué querer seguir viviendo en el pecado que me destruye? En el pecado que no solamente me destruye a mí, sino destruye a aquellos que están a mi alrededor. Es absurdo. Sería absurdo también. Y algo que debemos entender es que la santidad, hermano, no es una meta inalcanzable ni una idea religiosa. La santidad no es una meta inalcanzable ni una idea religiosa. Es una realidad para ti y es una realidad para mí como hijos de Dios. Pero, hermano, muchas veces en ese pensamiento erróneo ha habido ocasiones en las cuales la gente peca y dice: además estamos bajo la gracia. Peco y me arrepiento. Peco y me arrepiento. Hermano, si tú y yo somos verdaderos hijos de Dios, jamás deberíamos de tener ese tipo de pensamientos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eso no es el distintivo del cristiano. El distintivo del cristiano es buscar la paz, como dice Hebreos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y entonces, si yo tengo una mentalidad de peco y me arrepiento, simplemente estoy dando evidencia de que mi salvación no ha sido genuina en mi vida. Simplemente estoy dando evidencia que estoy abusando de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano no debe vivir una vida así. No debe vivir una vida diciendo: peco y me arrepiento. Peco y me arrepiento. Además estamos bajo la gracia. Hermano, ciertamente estamos bajo la gracia, pero si tú vives en una condición así, las consecuencias siempre las vas a enfrentar. Las consecuencias van a ser inevitables en nuestras vidas. Si pensamos que podemos pecar y bueno, ya nos arrepentimos y entonces ya no va a haber consecuencia por nuestros pecados, estamos errando en nuestra manera de pensar respecto a la santidad, respecto al pecado. Y Pablo nos recuerda en Romanos 6:14 que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Y el primer punto que quisiera tocar en esta tarde es que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, o el pecado ya no es tu amo. Antes obedecíamos al pecado y vivíamos esclavos del pecado, dice las Escrituras, pero cuando fuimos atraídos por el Padre a Cristo, hermano, Él nos libertó, nos dio vida, una vida nueva, una vida libre de pecado. No estamos diciendo que no vamos a pecar como cristiano, porque Juan dice, en una de sus cartas, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué quiere decir? Que como cristianos vamos a pecar, sí, pero tú ya no eres una máquina de hacer pecado. Tu estilo de vida ya no es ir tras el pecado. Tu estilo de vida ya no debe ser ir tras en pos de tus deseos pecaminosos, detrás de tus deseos carnales, sino es buscar la santidad delante de Dios. Delante de Dios. Y por eso es que Pablo dice:
ya el pecado no se enseñorea de ustedes. ¿Por qué? Porque ya no están bajo la ley. Ahora, ¿qué hacía la ley? ¿Qué hacía la ley de Moisés cuando no existía? Obviamente Cristo no había venido. ¿Cómo era la ley en aquel entonces? La ley te enseñaba tus errores. La ley señalaba el pecado en tu vida. Pablo dijo, yo no sabría lo que sería codiciar si la ley, parafraseando el texto, no me lo hubiera revelado. Si por la ley estoy sabiendo que soy codicioso, que tengo estos defectos, que hay estos pecados en mi vida, la ley te señala eso, pero la ley, hermano, no puede transformar los corazones. Por eso es que tuvo que venir Cristo. Por eso es que, hermano, la ley al señalar el pecado en la vida de la persona, y Levítico habla mucho de ello, es que entonces se ofrecían las ofrendas para el perdón de nuestros pecados, pero hubo una ofrenda de una vez y para siempre, y eso fue la ofrenda de Cristo en la cruz del Calvario, que expió nuestros pecados una vez y para siempre, para que la ira de Dios cayera sobre Él y no sobre nosotros, y hoy pudiéramos tener perdón de pecados y vida eterna en Él. Entonces, ya no estamos bajo la ley. Ahora, si ya no estamos bajo la ley, si ya no estamos, o si el pecado ya no se enseñorea de nosotros, la pregunta sería, ¿por qué vemos tanta falta de santidad dentro de la iglesia? Si el pecado, como dice Pablo, ya no tiene dominio sobre mi vida o sobre el creyente, ¿por qué vemos tanta falta de santidad dentro de la iglesia? Y la respuesta es muy simple, hermanos. Sin restar importancia a nuestra responsabilidad de ser intencionales, hermano, en la búsqueda de la santidad, podemos decir que parte importante del por qué la iglesia está a falta de santidad es por la cultura en la cual vivimos. La cultura, hermano, que simplemente vive en una oscuridad. Y hermano, esa cultura es con la que tú te topas todos los días. Esa forma de pensamiento de nuestra cultura es con la que te topas todos los días. Donde tú buscas la santidad y te dicen que eres un santurrón. Donde tú buscas la santidad y te dicen que eres un religioso. Donde tú buscas la santidad y dices, pues una no es ninguna. No le vas a hacer daño a nadie. Es más, acompáñanos aunque tú no tomes. Porque esa es la cultura. Esa es la cultura. Y hermano, y la cultura todo el tiempo, hermano, está discipulándote indirectamente. Todo el tiempo te está bombardeando con ideas de género, ideología de género, con filosofías, con humanidades, con psicología, y todo el tiempo, inconscientemente, tú y yo estamos siendo discipulados por esta cultura que está caída, por esta, hermano, esta influencia por la cultura. Por eso es que, hermano, Romanos 12:2 dice que no nos debemos conformar a este siglo, sino debemos dejarnos transformar, renovar nuestro pensamiento por medio de la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que ir contra cultura. ¿Por qué? Porque la cultura jamás, hermano, va a buscar la santidad de Dios o va a buscar agradar a Dios. La cultura, hermano, siempre va a estar en oposición con lo que Dios tiene y establecido como santo. Hermano, la cultura siempre va a ser de esa manera. ¿Por qué? Porque como dice Isaías 5:20, en la cultura, hermano, le llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermano, la sociedad en la cual vivimos ha normalizado muchas cosas que son pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y en ese sentido, usted y yo somos bombardeados todo el tiempo. Somos bombardeados todo el tiempo. Es por eso que no podemos quedarnos de brazos cruzados, sino tenemos que buscar la santidad. ¿Para qué? Para no adoptar actitudes o hábitos o formas de pensamiento que en esa cultura se han normalizado. Hermano, no solamente en la cultura, porque entendemos que es un mundo caído.
Entendemos que es un mundo caído, que es un mundo que vive en tinieblas, que es un mundo que no busca las cosas de Dios, que es un mundo que no busca la santidad de Dios, hermano, pero no solamente es dentro de nuestra cultura o de nuestra sociedad, aún muchas iglesias o iglesias que se denominan cristianas han adoptado este tipo de, hermanos, de este tipo de formas de pensamiento. Y apenas veía el día de ayer, si no mal me recuerdo, en una iglesia, en un video, donde supuestamente es una iglesia cristiana, pero que habla de que estas cosas ya son tan normales, que hermano, en el video lo que sale es dos homosexuales dándose un beso, ahí en el video, lesbianas dándose un beso, porque están presentando cierta parte de su congregación como diciendo: nosotros somos de una mente abierta, nosotros no tenemos ninguna oposición en este sentido, cuando eso que se ha vuelto normal para el mundo, el Señor lo llama pecado. El Señor lo llama pecado. Y hermano, eso ataca a la iglesia, que muchas iglesias ya ven normal muchas cosas. ¿Cómo qué? Como la murmuración. Muchas cosas como el estar discutiendo por todo. ¿Pero por qué el pastor me mandó a mí? ¿Pero por qué el pastor me pidió eso a mí? Yo ni quería estar ahí. Y entonces empezamos a discutir, y eso lo vemos normal, porque decimos: bueno, es que tengo derecho a expresar lo que yo siento, lo que yo pienso. Y entonces caemos en una murmuración, caemos en un discutir por todo, como dice Filipenses 2:14, y ese es algo que se va normalizando en mi vida. Y eso es algo que se va normalizando dentro de la iglesia, lo cual el Señor lo llama pecado. ¿Por qué? Porque, hermano, no lo vemos tan escandaloso, son cosas que no son escandalosas. Y cuando yo muestro esa inconformidad dentro de la iglesia, entonces termino hablando de alguien a sus espaldas. Pero eso lo veo yo normal. Eso yo no lo veo nada de malo. Simplemente me estoy expresando. Estoy diciendo, aunque eso fuera verdad, la Biblia no nos da derecho a hablar de la gente cuando esa persona no está ahí para defenderse. Eso lo llama con gravedad el Señor. Pero en la iglesia son cosas tan sutiles que se empiezan a filtrar dentro de las iglesias. Y pensamos, hermano, que como cristianos lo único que es pecado es aquello que es escandaloso. Pensamos que lo único que es pecado es la inmoralidad sexual. Pensamos que lo único que es escandaloso es aquel que agarró el dinero del alfolí, ¿verdad? Pensamos que lo único que es escandaloso es aquel que entonces maltrata a la gente. Cuando hay muchas cosas que se dan dentro de la iglesia que el Señor lo llama pecado y que entran con sutileza. Y Filipenses capítulo 2, versículo 14 dice: hagan todo sin hablar mal de nadie. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. Hazlo porque amas a Cristo. Hazlo porque es parte de la obra de Dios. Es algo que Dios te está pidiendo. Ahora, si eso que te pide alguien, hermano, agrede las Escrituras o violenta las Escrituras, no tienes por qué hacerlo. No tienes por qué hacerlo. No importa que sea el pastor, no importa que sea el líder, no importa que sea quien sea. Si eso violenta y agrede las Escrituras o no está en los 66 libros, no tienes por qué practicarlo. Tú y yo no tenemos por qué ser obedientes en ese sentido. Pero hermano, si está dentro del principio bíblico, tengo que ser obediente sin quejarme. Tengo que ser obediente sin buscar mi beneficio propio. Otra de las cosas que se mete sutilmente dentro de la iglesia o que en nuestras propias vidas puede existir es la falta de perdón. Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15 dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados, y eso es grave. Porque, hermano, si no hay perdón de pecado, no hay entrada a la vida eterna. No la hay. Y eso es grave. Y entonces el pecado sutilmente está ahí, no hace ruido. Ese pecado de la falta de perdón no hace ruido, pero tiene un alcance destructivo considerable. Tiene un alcance destructivo considerable. ¿Por qué? Porque brota en la raíz de amargura en tu corazón.
y empieza a destruir lo que está a tu alrededor y a ti mismo. Por esa razón, muchas veces pareciera no es el estándar o no es el absoluto, pero eso hace que nos desanimemos en nuestra vida cristiana. La falta de perdón. Y más cuando la ofensa ha venido de dentro de la iglesia. ¿No dice sobrellevar las cargas los unos con los otros y así cumplir la ley de Cristo? ¿Por qué sobrellevar las cargas los unos con los otros? Orar los unos por los otros. Tú que eres espiritual, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y si tu hermano peca contra ti, perdónalo. ¿Cuántas veces, Señor? 7, hasta 70 veces 7. Pero cuando nos negamos a eso, entonces no estamos caminando y estamos dejando que eso sutilmente esté penetrando en mi corazón y lo destruya. Y lo destruye. Y aún Santiago, hermano, nos las pone un poco más complicada. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. Si yo te dijera ahorita, levanta tu mano, si tú sabes hacer lo bueno, pues yo creo que todos sabemos hacer lo bueno, ¿verdad? Salvo que lo bueno para ti sea algo malo. Ah, caray, ¿cómo está eso? Pues sí, porque a lo mejor lo bueno para ti es vivir una vida de impiedad. A lo mejor lo bueno para ti es hacerle mal a alguien. Eso es bueno porque él lo buscó, ella lo buscó. Y eso es bueno para mí. La venganza puede ser buena para ti, pero no es buena bíblicamente. Eso es pecado. Pero dice, ¿tú qué sabes hacer lo bueno referente a qué? A los principios bíblicos. Tú que sabes hacer lo bueno conforme a las Escrituras, conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra y no lo haces, te cuenta por pecado. Te cuenta por pecado. Y el peligro, hermanos, está, hermanos, en que podamos ceder al pecado pequeño. El peligro está cuando tú y yo cedemos a pecados pequeños, pecados inofensivos, que aparentemente no tiene nada de malo. Aparentemente, ¿verdad? No son tan gravosos. Y es que cuando toleramos lo que parece inofensivo, abrimos la puerta al dominio del pecado. Por eso, hermanos, es que vemos una iglesia carente ¿de qué? De santidad. Por eso es que vemos una vida cristiana llena o carente ¿de qué? De santidad. Porque no lo consideramos ofensivo. Cantares capítulo 2, versículo 15 dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Hermano, lo que va destruyendo nuestra vida espiritual no son los grandes pecados que son visibles. Son aquellos pecados que dejamos y permitimos en nuestras vidas todos los días. Todos los días. Y pensamos que como yo no he engañado a mi esposa, porque yo no he robado a nadie, porque yo no he hecho esto que pudiera ser gravoso o visible públicamente, entonces pienso que yo ya estoy viviendo en santidad. Yo pienso que estoy viviendo en santidad. Cuando soy áspero con la gente, soy áspero con mi esposa, soy áspero con mi esposo, no la amo como Cristo me demanda amarla, no lo respeto como Cristo me demanda amarlo, no amo a mi hermano como Cristo demanda amarlo. Y entonces esas pequeñas zorras que dice Cantares 2:14 son las que echan a perder la viña, son las que echan a perder nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo volvemos normal en nuestras vidas. Ya no es algo que nos provoque incomodidad, ya es algo tan natural en nuestras vidas que vivimos de esa manera y vivimos engañando nuestro propio corazón, como dice Santiago. Así como la santidad, hermanos, es de manera progresiva en nuestras vidas, como les decía hace un rato, cuando usted y yo somos intencionales, así el pecado en nuestras vidas no se fortalece de golpe. El pecado en nuestras vidas, hermano, es cuando tú y yo dejamos entrar esas pequeñas cosas en nuestras vidas que nos van apartando de la palabra, que nos van apartando de la santidad y que son constantes y no atendemos y las dejamos de lado.
El pecado, hermano, no se vuelve a enseñorear de ti de la noche a la mañana. Es porque descuidas tu santidad. Y cuando menos sientes, estás envuelto en un orgullo. Cuando menos sientes, estás envuelto en una soberbia. Cuando menos sientes, estás envuelto en una religiosidad. Cuando menos sientes, estás envuelto en cumplir solamente protocolos dentro de tu vida cristiana. ¿Por qué? Porque no los atendiste. Porque no los atendiste. Entonces, el pecado, hermano, no solo se manifiesta en acciones externas, sino en actitudes internas que contradicen el carácter de Cristo. Te lo repito, el pecado no solo se manifiesta en acciones externas, sino en actitudes internas que contradicen el carácter de Cristo. Por eso, hermanos, vivir bajo la gracia implica una transformación del corazón, no solo del comportamiento. Por eso te decía hace un rato, la santidad debe fluir del amor a Dios, de mi agradecimiento a Dios, de mi temor reverente a Dios, no de cumplir un protocolo moral dentro de mi vida. No debe de fluir de ahí. ¿Por qué? Porque nunca lo vas a lograr. Nunca lo vas a lograr y siempre vas a estar como el elevador, unas veces arriba, otras veces abajo, unas veces arriba y otras veces abajo. El problema es que en algún momento te vas a quedar estancado en uno de los pisos. Y generalmente es en el sótano 344. Ni siquiera es arriba, que dijera, bueno, me quedé acá en el 20º piso. Generalmente siempre te vas a quedar más hundido cuando quieres salir en tus propias fuerzas, cuando quieres buscar la santidad. Pero para que la santidad también pueda ser una realidad en mi vida, debo humillarme bajo la poderosa mano de Dios. Debo humillarme bajo la poderosa mano de Dios. Debo aprender a negar a mí mismo. Debo aprenderme a negar a mí mismo mis propios deseos, mis propias pasiones. Eso hace que yo ejercite mi santidad. ¿Por qué? Porque ya no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere que yo haga. Cualquier hermano que sea nuestro problema en particular con relación al pecado, a la falta de santidad, la Biblia tiene, hermano, realmente respuestas. Hay una esperanza para nuestras vidas. Tú y yo podemos caminar en obediencia a la palabra de Dios y vivir una vida en santidad realmente. Dios espera que todo creyente, hermano, viva una vida santa. Esa es la santidad. Dice que ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Nuestra santificación. Nuestra santificación es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero a veces decimos, ¿cuál es la voluntad para nuestras vidas? Bueno, es que yo cante yo en la alabanza, pastor. ¿Cuál es la voluntad para nuestras vidas? Que yo sea pastor como usted. ¿Cuál es la voluntad para nuestras vidas? Que yo vaya a lavar los baños. ¿Cuál es la voluntad para nuestras vidas? La voluntad de Dios para nuestras vidas, nuestra santificación. Sed santos, dijo Jesús, como yo soy santo. Sed santos como yo soy santo. Buscar la paz, no solamente la paz, y la santidad, dice Hebreos. ¿Por qué? Porque, hermano, de esa manera siempre estaremos en paz con Dios. Siempre estaremos en paz con Dios. Dios espera, hermano, te repito, que todo creyente, tú y yo, podamos vivir vidas santas. Pero la santidad no es solamente algo, hermano, que se espera de nosotros. Forma parte de ¿qué? De un derecho de nacimiento prometido ¿a qué? A cada creyente. Y la afirmación que Pablo hace en Romanos 6:14 es acertada. El pecado no se ha de señorear de nosotros. Y si el pecado se señorea es porque tú lo has dejado que se enseñoree. Es porque tú lo has dejado que se enseñoree. Si el pecado sigue gobernando tu vida, una de dos, o no eres cristiano o estás permitiendo que el pecado se vuelva a enseñorear de ti. Esa es no hay otra opción. Y para terminar, hermano, en esta tarde, te quiero dejar con 4 principios. El primero es que el pecado, hermano, cuando tú fuiste salvado por Cristo, cuando tú fuiste redimido por Cristo, perdió toda autoridad sobre tu vida. El pecado perdió toda autoridad sobre tu vida. Por eso es que, como decía de la casa, es absurdo que si el pecado ha perdido autoridad sobre mi vida, siga yo viviendo en él.
Y debo analizar mi vida para saber si realmente estoy en Cristo o estoy fuera de Cristo y solamente estoy viviendo una vida religiosa. Lo segundo, la ley señala el pecado, pero no puede transformar tu corazón. La ley, hablando de la ley de Moisés, no puede señalar tu pecado o señala tu pecado, pero no puede transformar tu corazón. Es por eso que necesitamos la intervención del Espíritu Santo que mora en nosotros, pero como decía al inicio, Dios no lo va a hacer por ti. Tú tienes la responsabilidad, tú y yo tenemos la responsabilidad ¿de qué? De esforzarnos, de buscar la santidad, de buscar vivir una vida íntegra delante de Dios. La gracia, hermano, no solo perdona, sino nos entrena, nos corrige y nos fortalece. ¿Para qué? Para eso. La gracia no es para abusar y entonces, o mejor dicho, la gracia no es una licencia para que tú y yo vayamos y pequemos. La gracia no es para eso. La gracia es la que nos capacita, la que nos entrena y la que nos corrige para poder vivir una vida en santidad. El creyente es responsable, hermano, de caminar en la nueva vida, dejando que el Espíritu Santo opere y obre en nuestras vidas como Él quiere. Y 5, la santidad, hermano, es una respuesta de agradecimiento, no una exigencia legalista. La santidad es una respuesta agradecida, no una exigencia legalista. No hagas esto, no hagas aquello. Es una respuesta de gratitud. ¿Por qué? Por lo que Dios me ha dado, que es a su Hijo Jesucristo, y me ha librado y me ha salvado de la condenación del infierno. Amén. Cierra tus ojos donde estás. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias porque, Señor eterno, tu palabra dice que debemos buscar la paz con todos, pero de esa misma manera en que debemos de buscar la paz con todos, también debemos buscar la santidad, sin la cual, dice Hebreos, nadie podrá verte. Nadie podrá verte porque tú no estás cerca o no puedes estar cerca del pecado. Y es por ello que debemos y necesitamos vivir esa vida en santidad. Por eso te pedimos, Señor, que si tu palabra nos revela que ya no vivimos bajo la ley, sino ahora bajo la gracia, podamos reflejarlo todos los días en nuestras vidas. Podamos reflejar esa gracia que nos capacita para poder vivir vidas agradables delante de ti, no dejando que aquellas pequeñas cosas que parecieran ofensivas, a no tan graves o no tan pecaminosas, Señor, destruyan nuestra integridad y nuestra santidad delante de ti. Hoy te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, quien nos guía y nos dirige. Gracias porque, Señor, hablas a nuestros corazones. Ayúdanos para que esa palabra que hoy ha sido plantada y sembrada en nuestras vidas, en nuestros corazones, pueda transformar, Señor, nuestro corazón, pueda ser esa espada de doble filo que penetre los pensamientos más íntimos de nuestras vidas, de nuestros corazones, para que podamos ser transformados y de esa manera reflejar a Cristo en nuestras vidas, en toda nuestra forma de vivir. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas